Salmo número 3, amén. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Interesante porque este salmo ya sabemos en qué parte de la historia se encuentra. Yo quiero llevarle un poquito a lo largo de esa historia para que podamos entender el contexto en el que este salmo nace, en qué momento de la vida de David nace este salmo. Pero vamos a leer unos versículos. El versículo 1 dice: Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Y es una exclamación la que está allí. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Cómo se han multiplicado mis adversarios, mis enemigos, es lo que dice David. Señor, no desconozco, hay una realidad natural. Son muchos mis enemigos que se han levantado contra mí. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Esa es la realidad que está enfrentando el salmista. Ahora usted ya conectó un poco, dice cuando huía de su hijo Absalón. Y él dice aquí, ¿cómo se han multiplicado mis enemigos? David llegó a tener de enemigos a su propia familia. Su hijo, Absalón. Vamos a ir a Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel. La historia se desarrolla en varios capítulos, pero yo le voy a hacer un resumen. David tuvo múltiples esposas. Eso no significa que la Biblia describa algo, no significa que la Biblia lo esté prescribiendo. Repito, una descripción en la Biblia no es una prescripción. Que la Biblia mencione y no oculte muchas cosas acerca de los hombres y mujeres que Dios mismo utilizó y a través de los cuales Dios se glorificó. Que la Biblia mencione muchas cosas que moralmente, que éticamente son incorrectas a la ley de Dios. Que mencione la Biblia no significa que Dios lo esté normando como un estándar de conducta. Porque mucha gente, esa es una clave, yo le estoy dando una clave de interpretación bíblica. Esto se llama exégesis o hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Que la Biblia mencione algo no significa que es una regla o una norma. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Dios no oculta que Abraham tuvo 2 esposas, Sara y Agar. ¿Significa que la Biblia está normando eso? ¿Significa que la Biblia está poniendo, ese es el estándar que hay que seguir, eso está bien? De ninguna manera. David tuvo muchas esposas, que Salomón tuvo muchas esposas. ¿Significa que eso es una regla y que es un código a seguir? De ninguna manera. ¿Por qué menciono esto? Porque este pecado de la poligamia, como a todo pecado, dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La poligamia en la vida de David, este pecado le trajo muy serias consecuencias. Y las maldiciones de ese pecado las vio reflejadas en sus hijos. Sus hijos vieron el patrón de conducta de su padre y sus hijos fracasaron, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, yo Jehová visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa eso? O sea que los hijos pagan los platos rotos de los padres. No, no están así. Pero sí hay un efecto. Dice el profeta Ezequiel, ningún hijo va a morir por el pecado de su padre. ¿Cómo es eso? Dice Dios que visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Pero también dice el profeta, ningún hijo va a morir por el pecado de su padre. Cada uno morirá por su propio pecado. Lo que Dios nos está diciendo es esto. Si Él visita la maldad, significa que es una visita, es algo que es temporal. La visita es algo que es alguien que va a visitar a su casa, llega como visita, pero no se queda a vivir en su casa, ¿verdad? Te voy a visitar. Y usted está asustado porque se va a quedar a vivir en su casa. De ninguna manera. Una visita es una visita, ¿no? Va, está un momento, comparte un momento, a lo más que se queda a dormir la noche. Pero ya, es una visita y tiene su casa y se va a ir, ¿verdad? Cuando Dios dice que visita la maldad de los padres, Dios está diciendo, yo temporalmente muestro castigo a los padres. ¿De qué manera? Mostrando el pecado a sus hijos, pero que los hijos tengan al lado suyo la gracia para responder al pecado de los padres y decir, he visto, he probado el pecado de mi padre, lo he vivido en carne propia, he estado en ese ambiente, pero por la gracia de Dios tomo su poder, tomo su obra
que hizo por mí y yo rechazo continuar ese patrón de pecado. Porque ningún hijo va a morir por el pecado de sus padres. Dios permite que los hijos vean. ¿Y por qué dice hasta la tercera y cuarta generación? Es lógico. ¿Por qué razón? Porque generalmente en una casa podrían, o en una familia, mejor dicho, en una familia podrían convivir. A ver, el padre puede ver a los hijos, el hijo puede ver a sus hijos, es decir, el padre va a ver a los nietos, y los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos, bisnietos. ¿Cuántas generaciones hay allí? De padres hasta bisnietos hay 4 generaciones. Algunos padres van a ver a sus bisnietos. Muy pocos quizás vean, bueno, en el nombre del Señor sí, van a ver a sus tataranietos. Pero lo normal es eso, ¿no? Llegar a ver hasta los bisnietos. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, vio a muchísimos bisnietos. ¿Sí? Y qué bendición. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo voy a visitar hasta tus bisnietos. Es decir, tus bisnietos van a ver el pecado de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Lo van a ver, pero ellos van a tomar la decisión si continúan o no continúan con ese patrón. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es una visita. Cada hijo que ha visto, pero pastor, es que yo soy así porque mi padre era así. No, eso es una excusa. Porque Dios te da la gracia para poder responder al pecado de tu papá y no repetir el patrón de borrachera. No es que nadie aquí, yo me excuso porque mis padres fueron así y mi padre fue alcohólico. No, Dios te da la gracia para que no repitas ese patrón. Porque Dios solamente visita la maldad de los padres. Pero cada uno va a ser responsable si continúa o no continúa en ese pecado. Por lo tanto, echar la culpa a los padres, yo soy así porque causa de mis padres. No, Dios te da la gracia para tomar el poder y ser libre de esa maldición. Amén. Entonces los hijos de David vieron el pecado de su padre David. Vieron la poligamia, vieron el pecado de tener múltiples esposas de su padre. En ese sentido, David no es un ejemplo a seguir. David no es un ejemplo a imitar. La Biblia no esconde los errores de estos hombres y tiene algunas enseñanzas que ya las vamos a mencionar. Pero es importante entonces. Y uno de sus hijos, llamado Amnón, en 2 de Samuel 13, si quiere usted puede ver los títulos allí. En 2 de Samuel 13, Amnón se enamora de una media hermana llamada Tamar y comete un acto de abuso, una violación. ¿Qué es lo que vemos? La maldad de los padres siendo visitada en el hijo. Amnón comete este hecho vergonzoso contra su hermana y otro hijo de David llamado Absalón decide tomar venganza. Bueno, organiza todo un complot, organiza una reunión social y en esa reunión Absalón mata a Amnón. Entre hermanos, mire la discordia, la pelea y hasta el homicidio entre hermanos. Absalón mata a Amnón. ¿Qué hace Absalón? Huye de David. Huye para empezar a convertirse el principal enemigo de su padre. Eso sucede en 2 de Samuel 13. Luego en 2 de Samuel 14, el general del ejército de David, Joab, hijo de Sarvia, Joab organiza una estrategia, porque dice la palabra que David estaba anhelando a Absalón. Absalón se va y escapa por 3 años. Han transcurrido 3 años y dice la palabra que el corazón de David anhelaba a Absalón, el padre anhelando a su hijo. Entonces, pero de alguna manera había esta orden de que Absalón había cometido un homicidio y entonces no podía entrar al reino, no podía regresar a Israel. Entonces Joab llama a una mujer y arma toda una estrategia para lograr convencer a David de que deje regresar a Absalón. Entonces eso pasa en 2 de Samuel 14 y Absalón regresa. Vamos a ir entonces a 2 de Samuel 15. Entonces, el versículo final del capítulo 14, el 33, dice: cuando Joab vino al rey, se lo hizo saber, llamó a Absalón, y ahí viene el encuentro. Después de 3 años, Absalón vino ante el rey David,
y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Aparentemente hay una reconciliación. ¿Okay? Eso pasa, Absalón regresa. El capítulo 15, vamos a leer un poquito allí. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, para ser juzgado, los reyes eran los que impartían justicia. Entonces era acostumbrado que las personas con sus problemas, con sus litigios, vengan al rey para que el rey resuelva los problemas. No sé si se recuerdan el famoso caso de las dos mujeres rameras que se estaban peleando un hijo y vinieron al rey Salomón para que imparta justicia. Eso era normal, los reyes tenían que impartir justicia. Yo creo que ese es un modelo importante de cómo deben ser los gobernantes hoy en día. Dejar de dedicarse a darle regalos a la gente y ponerse a impartir justicia. Ese es el trabajo de un gobernante. Entonces, como la gente venía a que David juzgara sus casos, Absalón se ponía en la puerta, eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué hacía Absalón? Vamos a ir leyendo. Absalón lo llamaba y le decía, a ver, antes de que entre el rey, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa. ¿Ah? ¿Qué tipo de juicio es el que está haciendo sin escuchar las partes? Pero Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Absalón empieza a usurpar una función que no le había sido dada. Absalón se empieza a tomar la función del rey David, su padre. Quería él ser juez. Verso 5, y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano. ¿Qué hacía? Lo levantaba y lo besaba. Wow. ¿Qué estaba haciendo él? Ganándose la aprobación, ganándose ¿cuál sería el término? Ganándose el favor, ese es. Gracias, Javiercito. Ganándose el favor de la persona. ¿Sí? Y lo besaba. De esta manera, verso 6, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así trataba a toda persona que venía al rey para juicio. Así Absalón robó, póngale atención, el corazón de los hombres de Israel. Wow, tremendo. Hay un pecado allí encubierto. Ese pecado de la lisonja. Ese pecado de la adulación. Ese pecado de congraciarse con fines perversos. Eso es lo que vemos aquí en Absalón. Versículo 7. ¿Cuánto tiempo estuvo Absalón haciendo esto? Aconteció que al cabo de 4 años Absalón dijo al rey, te ruego me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús. Jesús era el lugar donde él había estado refugiado el tiempo que huyó de su padre después de haber asesinado a su hermano. Dice, tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo, si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, que era donde estaba el rey, el palacio del rey, entonces yo serviré al Señor. Absalón le dice, David, al rey, le dice, rey, por favor, su padre era, déjame ir a Hebrón, porque cuando yo estaba en Jesús, yo prometí que si Dios me hacía regresar a Jerusalén, yo le iba a dar sacrificios. Verso 9, el rey David le dijo, vete en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo, tan pronto oigáis el sonido de la trompeta, entonces diréis, Absalón es rey en Hebrón. 4 años ganándose a la gente, robándose y haciendo injusticia, porque no estaba haciendo justicia. 4 años, y después de 4 años, entonces Absalón tenía ya listo el ambiente para armar una rebelión contra David. Absalón es rey en Hebrón, dio la orden que gritaran eso. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, es decir, Absalón no se fue solo a Hebrón, llevó a 200. Fueron inocentemente sin saber nada esos 200. No sabían lo que estaba conspirando Absalón.
Absalón envió, y aquí pongo la atención porque este es un detalle importante, envió por Ahitofel Gilonita. Ya le voy a presentar en esta trama, en esta historia, quién es Ahitofel. Ahitofel Gilonita, ahí está, consejero de David. ¿Quién era Ahitofel Gilonita? Era un consejero del rey y Absalón se lo trae con él. No era cualquier consejero, ya mismo vamos a ver que era el consejero Ahitofel. Desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Constantemente aumentaba, es decir, más y más gente se iba sumando. Entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Malas noticias. Vienen a decirle a David: David, la nación toda la nación está con Absalón. Toda la nación con Absalón. David le dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros va a escapar de Absalón. Vemos a David tomando una decisión. David era un guerrero, pero David dice: nos vamos de Jerusalén. ¿Qué pasa cuando el presidente abandona el palacio y se va? ¿Cómo se llama eso? Yo me acuerdo, yo soy millennial. Quiere decir que nací en el milenio anterior. Y muchos se me ríen y también ustedes nacieron algunos en el milenio anterior. Yo vi cuando derrocaron a algunos presidentes, yo estaba en las noticias y vi cuando derrocaron a muchos presidentes en nuestro país. Y era eso, el que dejaba el palacio de Carondelet ya estaba afuera. ¿Sí? Eso pasó con Yamil Mawad, eso pasó con Lucio Gutiérrez. ¿Con quién más pasó eso? Con Abdalá Bucaram. ¿Y David qué está haciendo aquí? Está huyendo del palacio. Vamos a evitar sangre, vamos a evitar derramamiento de sangre. De hecho, sí, eso es lo que dice David aquí. Vamos a ver. Dice, 14. Levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros va a escapar de Absalón. Vamos deprisa, no sea que nos alcance pronto y traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Si iba a armar una matanza en Jerusalén, David dice: nos vamos. Le dijo a sus consejeros, le dijo a sus hombres, a su corte. Y los siervos del rey le dijeron: aquí estamos, he aquí. O sea, aquí estamos, míranos. Tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. 17. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa de Jerusalén. Estaban saliendo de la ciudad. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. ¿Quiénes son ellos? Eran como la fuerza especial de seguridad de David. Cuando usted lea cereteos, peleteos, son una fuerza especial, como decir hoy en día, no sé, el GOE, quizás algo de eso, similar. Bueno, eran los que estaban íntimamente cuidándolo. Pasaron todos ellos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat. Todos pasaron delante del rey, es decir, él los vio pasar. Y el rey dijo a Itai Geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regrésate y quédate con el rey. Mire, David estaba dando como rey a Absalón. Él estaba renunciando a la corona. Y le dice a uno de sus oficiales, le dice: quédate con Absalón. Anda, ¿por qué vienes conmigo? Porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. David le dice: vuélvete tú, regrésate tú no te vengas con nosotros. Nosotros vamos a huir. Ellos van huyendo en dirección al río Jordán. Ellos se van hacia el este. Le dice a Itai: tú regresa con Absalón. Anda con Absalón. Regresa y haz volver a tus hermanos y que sean contigo la misericordia y la verdad. David lo bendice. Ahora, se imagina el clima, ¿no? ¿Cómo David está respondiendo en medio de esta circunstancia? Verso 21. Pero Itai respondió al rey y dijo: vive el Señor y vive mi señor el rey, ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ve y pasa adelante. Así Itai Geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó.
El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. El torrente Cedrón era como un límite de Jerusalén. El torrente es un río, es una corriente de agua. Y era como que limitaba, esa corriente de agua limitaba la ciudad. Una vez que cruzaban el torrente, entraban al desierto de Judea. Ya estaban saliendo de la ciudad y entrando al desierto. He aquí, Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Se iban llevando hasta el arca. Ellos sabían, los sacerdotes sabían que David amaba el arca. Y Sadoc, el sacerdote, con los levitas iban llevando el arca. Asentaron el arca de Dios y Abiatar, otro sacerdote, subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Y el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad, que si hallo gracia ante los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Es decir, el arca, regresen el arca a Jerusalén y pónganla en la tienda, en la carpa. Porque si es la voluntad del Señor, yo regresaré y volveré a ver el arca y su morada. Pero si Dios dijera así, no me complazco en ti, si Dios le decía, si Dios le daba el testimonio a David, yo no me complazco en ti, David. ¿Qué dice? David, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey dijo a Sadoc: ¿no eres vidente? ¿No eres profeta? Regresa en paz a la ciudad y vuestros 2 hijos con vosotros, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. David no quiere que todos se vayan con él. David quiere dejar a algunos allá en Jerusalén. Miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra vuestra para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Subía David a cuesta del monte de los Olivos y mientras iba, ¿qué pasaba con David? Lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David diciendo: Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Aitofel, nada menos que Aitofel, se había cambiado de bando al bando de Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, miren la oración de David, haz necio el consejo de Aitofel. Haz necio el consejo de Aitofel. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, he aquí Husai Arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo: si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: seré tu siervo, rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo, entonces harás nulo el consejo de Aitofel en favor mío. Husai Arquita, otro consejero importante, David le dice: Husai, quédate y anula, haz nulo, que tu consejo sea tal que haga nulo el consejo que le va a dar Aitofel a Absalón. Los reyes se rodeaban de consejeros. En la multitud de consejeros, dice Proverbios, está la victoria. Un rey debía rodearse de consejeros. Entonces, eso es lo que le dice a Husai Arquita: regresa tú. Y no están allí contigo Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, es decir, ya también están en Jerusalén Abiatar y Sadoc, los sacerdotes. Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey, lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí sus 2 hijos están ahí con ellos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. David era un estratega. David sabía cómo hacer las cosas. En este caso, él no es que se está retirando del todo. Tampoco está creando una batalla y derramamiento de sangre. Pero David deja a los sacerdotes en Jerusalén y envía a este consejero, Husai Arquita. Y los hijos de los sacerdotes, el hijo de Sadoc, iban a servir de mensajeros para David. Por medio de ellos me vas a comunicar todo lo que oigas. Verso 37. Husai, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Capítulo 16. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados. Mefiboset, ¿quién era? El hijo de Jonatán. Jonatán, ¿quién era? El hijo de Saúl. Mefiboset, David le había extendido misericordia
a Mefiboset para honrar el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Entonces le sale al encuentro con asnos, 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿para qué tienes todo esto? Y Siba respondió: los asnos son para que la familia del rey monte, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo: ¿y dónde está el hijo de tu señor? Hablando de Jonatán. ¿Dónde está el hijo de Jonatán? ¿Dónde está Mefiboset? Siba respondió al rey: he aquí, está en Jerusalén. ¡Wow! Pues ha dicho: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Hasta Mefiboset se vuelve contra David, aquel que recibió tanta misericordia. También, por eso leímos en el Salmo 3, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios, mis enemigos? 4. Y el rey dijo a Siba: he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo: me inclino, que halle yo gracia ante tus ojos, oh rey mi señor. Todo lo que David le había dado a Mefiboset, ahora se lo entrega al criado, a Siba, quien cuidaba de Mefiboset. Recuerden que Mefiboset era paralítico, no tenía movilidad en las piernas. Bueno, esa es otra historia. Al llegar el rey David a Baurín, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, otro familiar de Saúl, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David. Aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Es decir, David iba con lo rodeaban sus hombres valientes, izquierda y derecha. Pero este hombre parece cerca, en un monte paralelo o en un trayecto paralelo, iba tirando piedras y maldiciendo al rey David. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Simei lo insulta a David, al rey, estando allí sus hombres valientes, los hombres valientes de David. Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Wow. Juzgó al rey David. Este hombre emitió un juicio contra el rey David y lo maldijo, lo insultó. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, Abisai era el hermano de Joab, los dos, Joab y Abisai, esos hombres, esos sí eran sanguinarios. Eran dos de los valientes de David y esos hombres no tenían misericordia de ningún enemigo. Es más, David tuvo muchos problemas con esos dos generales suyos porque esos eran hombres de armas tomar. Entonces Abisai, ¿qué versículo? 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo, y aquí un poco molesto David, indignado: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Miren el corazón de David. Si él maldice, y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá, por qué has hecho esto? ¿Qué principio está aplicando David? La defensa y la venganza es del Señor. No es nuestro trabajo defendernos. No es nuestro trabajo limpiar nuestra reputación y nuestro nombre. Deja que de eso se encargue el Señor. ¿Qué es lo que vemos en todo esto? David, en medio de tantas cuestiones, es un corazón que sabe esperar en el Señor. Y esa debe ser nuestra disciplina. David dice, déjalo, porque al final Dios es soberano. Dios es soberano. Déjenlo. He aquí, David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamitas? En otras palabras, si mi hijo es mi enemigo, ¿qué puedo esperar de otro? ¿Qué puedo esperar de otro? Déjenlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. En otras palabras, el Señor me hará justicia.
Así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Llegaron hasta el río Jordán. Mientras tanto, entonces Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Ahitofel con él. Ahitofel. Sucedió que cuando Usai Arquita, amigo de David, ese era el otro consejero, vino a Absalón, Usai dijo a Absalón: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón dijo a Usai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? Hasta Absalón se sorprendió. O sea, tú eres amigo de David y tú estás gritando: ¡viva el rey Absalón! ¡Viva el rey Absalón! ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Respondió Usai a Absalón: no, pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Además, ¿a quién debería yo servir? ¿No habría de ser en la presencia de su hijo? Tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: Ahitofel, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón: miren, primer consejo de Ahitofel a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Era como que si uno fuera a preguntarle a Dios mismo. Así era el consejo. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Ahitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres. Esta noche me levantaré y perseguiré a David. Siguiente consejo de Ahitofel a Absalón. Ahora, el siguiente paso. Ya sabemos que ellos están cerca del Jordán. David está cerca del Jordán. Absalón, esto es lo que tenemos que hacer: 12,000 hombres, me levantaré con ellos y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente y haré volver a ti todo el pueblo. En otras palabras, matamos al rey, matas al pastor, las ovejas están dispersas. Eso es lo que Ahitofel aconseja. El regreso de todos depende del hombre a quien buscas. En otras palabras, tú buscas a David. Bueno, este consejo vale eso. Tú sigues este consejo, Absalón, tú vas a tener tu objetivo. Después todo el pueblo estará en paz. No habrá muertes, no habrá sangre. El único que tiene que morir aquí es David. ¿Y qué pasó? Verso 4. El plan agradó a Absalón y a todos, lea allí, a todos los ancianos de Israel. Era una nación contra un hombre. Todos los ancianos de Israel puestos de acuerdo con el consejo de Ahitofel. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La nación a la que él sirvió, la nación a la que él liberó, ahora toda volcada contra él. Los líderes de la nación, todos contra David. Tremendo. Vamos al Salmo 3. Conociendo este contexto, ¿cómo deberíamos responder nosotros en el lugar de David? Toda una nación contra un hombre. David dice: Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Los que menos pensaba, muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Verso 3. Pero, más. Ese más no es más de cantidad, es un más de pero. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Oh Padre Celestial. ¿Cuál es la respuesta que Dios está esperando de su pueblo en medio de tal horda de enemigos? Tú eres escudo alrededor mío. Toda una nación, tantos adversarios, tantos enemigos, pero tú eres escudo alrededor de mí. Padre Celestial, tú eres escudo. Qué descanso para nuestra alma. Que sin importar, Señor, qué enemigos espirituales se levanten, tú eres escudo alrededor nuestro. Tú eres escudo para nosotros. Mi gloria
y el que levanta mi cabeza. Ese eres tú, Señor. ¿Qué es mi gloria? Mi gloria es mi gozo. ¿Puede usted ver lo que David está diciendo en medio de esa situación? 12,000 hombres armados vienen a arremeter contra él. Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que está conmigo y mi cabeza quiere caer. Mi cabeza me desmayo. Pero Señor, más grande, tu presencia en nosotros es mayoría contra toda una nación levantada. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz, ¿qué hizo David? En medio de esa huida, ¿qué fue lo que hizo David? Con mi voz clamé al Señor. ¿Qué es clamar? Es un grito desesperado. Nadie debe mentirnos o quitarnos la capacidad de, en situaciones desesperantes, gritar al Señor, no a la gente. Gritar al Señor, clamar. Señor, con mi voz clamé al Señor. ¿Y cuál es la respuesta? Él me respondió desde su santo monte. No es el mero hecho de hacer grito, es el corazón desesperado, es una angustia del corazón que lleva a una dependencia de Dios. El problema es que nosotros dependemos de las cosas y gritamos a las personas, nos enojamos con las personas. Es canalizar toda nuestra desesperación, no está mal. Nosotros a lo largo del estudio de los Salmos hemos visto cómo el salmista canaliza todas las emociones, en tristeza, en gozo, en desesperación, en angustia. Él va a Dios. La disciplina que aprendemos de los Salmos es ir a Dios como el primero y el único recurso. Pero que nuestra tendencia como hombres es ir a la gente y entramos en el chisme, y entramos en criticar, y entramos en desquitarnos. No, los Salmos nos enseñan, anda a Dios. No vayas a nadie más, ve al Señor. ¿Cómo hemos visto la respuesta de David? Hemos leído algunas porciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted vea cómo reacciona una persona que tiene puesta en Dios su confianza. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde? Nunca lo vemos a David buscando responsables. Tú eres el responsable, tú eres el culpable. No, él más bien sabe que está en la soberanía de Dios y que todas las cosas, aún la maldición de este Simei, un propósito tiene en el plan soberano de Dios. Todo porque Dios es soberano. ¿Qué hizo el Señor? Nos respondió de su santo monte. ¿Dónde está su santo monte hoy? Su santo monte lo puso en nosotros. Allí adentro vas a escuchar la voz de Dios respondiéndote, yo estoy contigo. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Yo soy escudo alrededor tuyo y yo estaré delante de ti. Yo soy escudo, yo te protejo. Yo me acosté y me dormí, desperté porque el Señor me sostiene. ¿Qué está haciendo David? Está declarando, Señor, puedo acostarme y dormir en medio de enemigos. ¿Podemos nosotros dormir en medio de la tormenta? Acostarnos y Señor, Padre, tú me puedo acostar, me puedo dormir y sé que me voy a despertar porque tú me sostienes, Señor. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. No temeré a esos enemigos. Muerte, enfermedad, crisis, enemigos dentro de la familia. No, Señor, no temeré a los 10 millares de enemigos porque tú eres escudo en derredor mío. Ahora, Señor, verso 7, levántate, Señor. Primero es una declaración de identidad, luego es una orden, no una orden mandando a Dios, sino es una exigencia al Señor en base a su carácter. Señor, tú eres escudo. Señor, tú eres mi gloria. Tú eres el que me sostiene. Ahora, Señor, adelante, haz lo que tú tienes que hacer, Señor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. David tiene un corazón para Dios y David tiene también el deseo que el pueblo y la nación a la cual Dios lo llamó a pastorear esté bien. Qué nobleza de corazón, ¿no? Sabe que esa nación se ha levantado contra él, pero él dice, sobre tu pueblo
sea tu bendición. Regresamos rápido, solamente quiero leerle unos versículos. En el versículo 5 del 17. Entonces Absalón dijo, llama también ahora a Usai Arquita y escuchemos lo que él tiene que decir. Ya escuchó el consejo de Aitofel, que era consejo como palabra de Dios. Llama ahora a Usai y escuchemos qué tiene que decirnos Usai. Cuando Usai vino a Absalón, le dijo, Aitofel ha hablado de esta manera. ¿Llevaremos a cabo su plan? Le dijo Absalón. Si no, habla tú. Y Usai le dijo a Absalón, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Dijo además Usai, tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres valientes. David y sus hombres están allí, pero ellos son hombres valientes, y que están enfurecidos como una osa que le han arrebatado sus cachorros en el campo. Tu padre es un experto en la guerra y no va a pasar la noche con el pueblo. No sabía que David estaba descansando y durmiendo, porque el Señor lo sostiene. Dice, tu padre no va a pasar la noche con el pueblo. He aquí, él ahora se habrá escondido en una de las cuevas o en algún otro lugar. Y sucederá que si en el primer asalto caen algunos de los tuyos, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza en el pueblo que sigue a Absalón. Absalón, ni se te ocurra seguir el consejo de Aitofel, dice Usai, porque donde uno muera, enseguida va a correr la voz y todo el pueblo sabe quién es David. Y todo el pueblo se va a desanimar. Aunque uno muera, todo el pueblo se va a desanimar porque saben que David es un hombre de guerra y sus hombres valientes con él de igual manera. No sigas el consejo de Aitofel, es lo que dice Usai. Y aún el valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, se desanimará completamente. Todo Israel sabe que tu padre es hombre poderoso y todos los que están con él son valientes. Pero yo aconsejo que todo Israel se reúna contigo desde Dan hasta Beerseba, abundantes como la arena que está a la orilla del mar, y que tú personalmente vayas al combate. Iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra. Y de él y de todos los hombres que están con él no quedará ni uno. Si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas y los arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Verso 14, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. El Señor había ordenado, ponga la atención, y este es el versículo con el cual quiero cerrar, porque el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Usted puede seguir leyendo. Joab, el general de David, acaba con Absalón de una manera terrible y triste. Dios se encargó de los enemigos de David. Padre Celestial, no es nuestra tarea pelear. No es nuestra tarea, Señor, defendernos. Nuestra tarea es, Señor, tú eres escudo alrededor nuestro. Tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Con nuestra voz clamamos a ti, Señor. Todo enemigo, tú te encargas. Tú te encargaste de tus enemigos. Tú te encargaste de mis enemigos. Y los hiciste un espectáculo público. Los avergonzaste a tus enemigos y triunfaste sobre ellos en la cruz. Padre Celestial, guárdanos de confiar en nuestras fuerzas. Guárdanos de apoyarnos en nuestros razonamientos. Y Padre, que tú seas el apoyo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Con gozo y con alegría, sacamos aguas de la fuente de salvación. Con gozo y con alegría, recordamos que tu victoria es maravillosa y es eterna. Y en el nombre de Jesús, hoy decimos, Jehová, eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Nuestra gloria. Yo me acuesto, me duermo y al siguiente día despierto, porque el Señor nos sostiene. No temeremos a los 10,000 de enemigos que se levanten contra nosotros. Porque, Señor, tú les partirás sus dientes. Tú te encargarás de ellos, Señor.
Y no hablamos de enemigos físicos, humanos. Hablamos de los espíritus de las tinieblas, ya avergonzados, ya derrotados, ya destruidos. Esos espíritus que operan en las personas ya fueron vencidos. El espíritu que opera en este sistema antagónico, anticristiano que hoy vivimos, ese espíritu fue derrotado. El espíritu del Dios Estado fue derrotado. El espíritu de la enfermedad fue vencido y derrotado. El espíritu de la tristeza, la amargura, 10 millares de enemigos han sido destruidos. 10 millares de enemigos han sido, la muerte fue avergonzada. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Sorbida fue la muerte por la victoria de Jesús. ¿Dónde está? Enemigos, ¿dónde están sus victorias? Cuando el Cristo de la gloria ha vencido y ha hablado, consumado es. Y por eso venimos hoy y estamos seguros en nuestro monte santo. Desde allí tú nos respondes. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay espíritu que opera en las personas, enemigo que pueda sostenerse mientras nosotros dormimos confiados en ti, Señor. Podemos acostarnos y descansar. Sí, Señor, hay presiones, pero podemos dormir y descansar en medio de eso. Porque tú peleas por nosotros. Porque tú estás con nosotros, Jesús. Y te decimos gracias, Señor. Hoy al comer este pan, comemos tu victoria. Hoy al participar este pan, comemos, tú eres escudo. Y participamos de ti, participemos del pan. ¿Qué es la victoria? ¿Qué es este pan? Su carne, que fue la sentencia de Satanás, que fue la sentencia del pecado, que fue la sentencia del viejo hombre. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, ya fueron destruidos, crucificados juntamente con Cristo. Míralos allí a esos enemigos. Nunca más tienen poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Participemos del escudo. Participemos de aquel que es nuestro gozo y nuestra gloria. Puedes decir, Señor, en medio de esto, eres mi gloria. Eres mi gozo. Eres mi paz. Come al Cordero de Dios, inmolado, pero victorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por la victoria, Jesús. Gracias, Señor. La salvación es del Señor. Y sea sobre tu pueblo tu bendición. Aún aquellos que nos maldicen, devolvemos bendición, Señor. Aún aquellos que hablen mal, sobre ellos hablamos palabras de bien. Bendícelos, restáuralos, levántalos, Señor. Revélate más y más. Ese padre que abusó, ese padre que hizo tantas cosas que fueron maldición para la familia. Hoy el Señor te dice, habla palabras de bendición sobre ellos. Bendícelos, libera perdón, porque sobre nosotros está su bendición. Gracias, Señor. La salvación es del Señor. Amén. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Participemos de su salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.